Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al programa Formarnos. Es un gusto inaugurar nuevamente el ciclo universitario federal de Formarnos junto con otras 10 universidades en 18 sedes, porque algunas universidades tienen más de una sede y en otros casos se han sumado municipios también articulados por las universidades. Ustedes se habrán informado cuando han buscado datos sobre el programa Formarnos que nos proponemos contribuir al desarrollo del tejido social, a la práctica de una democracia profunda, a la capacidad para analizar problemas, diseñar programas, buscar las mejores alternativas, liderar procesos democráticamente, analizar políticamente las situaciones. Esto es el componente práctico aplicado del programa Formarnos, junto con el cual hay también un componente teórico-conceptual que aborda el tema de las políticas públicas, de gobierno, de sociedad civil, de organizaciones de la sociedad, de economía política, explicada por un excelente profesor que va a comenzar hoy con las clases de una manera sencilla, es economía para no economistas, y también de economía solidaria. Veremos en este eje cuestiones relativas con la integración latinoamericana, con el pensamiento nacional y latinoamericano, y también con la comunicación, los medios y la democratización de los mismos, en un momento donde entendemos que es necesario que emerja y se consolide la voz de los que no tienen voz, donde las políticas públicas se basan fundamentalmente en la deliberación pública y no en los eslóganes fáciles. Al menos así lo deseamos. Esto supone estar bien informado, bien comunicado, junto con la educación popular en la línea de Pablo Freire que inspira nuestro programa. Avanzamos también con la comunicación popular. La deliberación, la movilización, la organización popular hacen que las políticas públicas sean socialmente construidas y no que surjan de un ámbito restringido de tecnócratas o un grupo cerrado de políticos que se transforman en casta, ni tampoco en académicos que caen presos de la soberbia por creer que son los portadores del saber. Entendemos que el saber es de todos, la decisión política es de todos y la comunicación también es de todos. Este es el espíritu del programa Formarnos. Nuevamente, bienvenidos todos, y antes de saludar a la gran cantidad de participantes, tenemos alrededor de 1000 estudiantes en todo el país que están en este momento en red escuchándonos y participando del programa. Luego de la clase vamos a tener más a la nochecita la sesión de taller. En el taller ustedes van a trabajar con sus tutores, eso ya en cada una de las localidades, y posteriormente quedamos comunicados y conectados toda la semana a través de las aulas virtuales. Hagan uso, aprovechen este instrumento tan valioso que, así como en alguna época el libro lo tenían unos pocos y luego se democratizó, nosotros tenemos que democratizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Les repito, la comunicación es poder, el saber es poder, y estas tecnologías son el acceso, aparte, por supuesto, de los libros que seguirán junto con las bibliotecas existiendo. Además, en nuestro foro vamos a poder discutir los distintos temas que ustedes van a elegir como prioritarios para ser tratados en nuestro curso en relación con cada uno de los módulos que se van a impartir. Entonces, el foro es parte de lo que se hará durante la semana en el aula virtual. Lo es también el seguimiento y el apoyo para las lecturas que comienzan a ser tratados esta tarde, esta noche, mejor dicho, con el taller.
Y finalmente también el foro es un tema de intercambio, de generación de comunidad. Para que esto se complete tenemos una página. Ustedes ya son miembros de esa página y a partir de ahora constituyen esta comunidad que está conformada por todos aquellos que durante estos 5 años, este es el 5º año de formarnos, han venido sumándose a esta querida y exitosa experiencia. No exitosa por nosotros, sino por ustedes, porque nosotros no somos más que catalizadores, facilitadores del proceso de enseñanza y de aprendizaje, del proceso de coordinación, del proceso de organización, del proceso de generación de comunidad. Pero siempre decimos con cierto orgullo, después de la primera respuesta que tuvimos en el año 2014, que evidentemente dimos en la tecla por el nivel de aceptación y entusiasmo que el programa Formarnos generó. Evidentemente había una demanda, una necesidad que tenía que ser cubierta. Y hoy día ya no lo cubrimos solos nosotros, el equipo de Formarnos acá en la Universidad de Lanús, los equipos de Formarnos en las otras universidades, sino que por el efecto multiplicador que Formarnos tiene. Saben ustedes que hay una caja de herramientas que pueden utilizar cada uno de ustedes cuando quieran, que estos módulos que se van a llevar a la casa son conocimiento construido colectivamente, por lo tanto pertenece a todos. Ustedes serán también multiplicadores. Y entonces esta demanda, esta necesidad, ayudaremos a que se satisfaga entre todos. Tenemos acá la presencia también en esta inauguración del contador Andrés Abela, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde se ha desarrollado un Formarnos especial en el primer cuatrimestre por esta universidad junto con la nuestra y 7 municipalidades, que ha sido realmente un éxito. Hoy día tenemos 5 municipalidades más en Entre Ríos, así que le damos la bienvenida al rector y escuchamos sus palabras de inauguración también. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos queremos enviar un fraternal saludo a todos y a todas que estamos participando en este segundo semestre del 2018 del programa Formarnos, una iniciativa de la Universidad de Lanús que en su momento fue receptada por la Universidad Nacional de Entre Ríos y que agradecemos profundamente haber sido sedes, haber compartido el desarrollo en el año 2017 y también en el primer semestre del 2018. Más de 1000 entrerrianos han participado del programa y en esta edición más de 500 volverán a participar en distintos municipios de la provincia de Entre Ríos. Agradecer la generosidad de la Universidad de Lanús, agradecer a sus autoridades esta iniciativa que indudablemente es de gran valor para todo el país, para todos nuestros ciudadanos y genera un entrañable vínculo de la universidad con sus municipios. En el caso particular de la provincia de Entre Ríos, venimos recorriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia los diferentes municipios con este programa. En esta oportunidad volverán a participar 6 municipalidades de la provincia, lo cual nos llena de orgullo y nos pone frente a un nuevo desafío de volver a acercar la universidad a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, querido Andrés. Quiero agradecer también a todos los que están participando en las distintas universidades, pero especialmente voy a mencionar a aquellos que están en este momento presente y que como parte de una misma red están inaugurando, están ayudando en la inauguración al Formarnos, ¿no? De la Universidad Nacional de Entre Ríos, además del rector, tenemos al intendente de la Municipalidad de Ramírez, el contador Gustavo José Vergara, y el viceintendente Roberto Riffel. De la Municipalidad de Villaguay, la doctora Débora Cantón de Bat, secretaria de Asuntos Legales y Seguridad, y la intendenta Claudia Monjo. De la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el viceintendente Martín Oliva
y también Ileana Fernández Escobar, que fue tallerista de Formarnos en 2015 y 2016. En Gualeguaychú, Mariana Farfán, concejal del Frente para la Victoria, y Daniel Baena, secretario de Poder Popular. Sergio González, a su vez, parte del equipo de Educación Popular de Gualeguaychú. De Federal, la localidad de Federal, el vicepresidente municipal Rubén Wetzel, la secretaria de Gobierno y Hacienda María Isabel Kessler y Patricia Padilla, responsable de Participación Ciudadana. De la Facultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia, el decano ingeniero Oscar Gerard, el representante de la Municipalidad de Concordia, contador Marcos Folonier. De la Facultad de Trabajo Social de Paraná, la vicedecana y coordinadora de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, Carmen Lera, y la secretaria de Extensión, Alejandra Blanc. De la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Artes y Diseño, el decano Arturo Tascheret y la vicedecana Silvina González, entusiasta de Formarnos porque hizo anteriormente en su totalidad todo el curso de Formarnos. De la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales, la decana de Ciencias Sociales, María Inés Peralta, la secretaria de Extensión de la Facultad, Alejandra Domínguez, y también no podría dejar de saludar a la negra Patricia Acevedo, que ha sido también entusiasta, impulsora del programa Formarnos allá y acá, y participó de la primera edición que tuvimos del mismo. Desde entonces sigue estando con nosotros. La Universidad Nacional de Santiago del Estero está representada por el señor rector Héctor Rubén Paz. Un aplauso, por favor, para todos ellos, que quisiera escucharlo desde todas las sedes. Bueno, y hoy tenemos el orgullo de presentar a dos expertos en educación popular, una por Argentina, el otro por Brasil, que nos honran con su compañía y van a hablar brevemente de la relación del mismo con el programa Formarnos. En principio le vamos a dar la palabra a Marta Arriola, docente, educadora popular, militante social y política. ¿Y cómo? Porque es activísima, ¿no? Bueno. Paleontóloga y psicóloga social, participa en la Casita de los Pibes, en la ciudad de La Plata. Fue subsecretaria de Participación Comunitaria en la Reforma de Seguridad y subsecretaría de Niñez y Adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Directora de Participación Comunitaria en Seguridad de la Nación, secretaria de Seguridad y Justicia en Río Negro y coordina el proyecto Cuidadores de la Casa Común con el Obispado de Lomas de Zamora. Me adelanto a comentarles que el día 28 se inaugurará una versión especial, específica le llamamos, de Formarnos precisamente en la línea de los cuidadores de la Casa Común, lo cual a nosotros también nos honra. Le damos la palabra a Marta y la recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá, es un gusto y le agradezco en particular al vicerrector, a Nerio Neirotti, la invitación. Y también me complace saber que estamos en contacto con las universidades y con territorios tan variados y diversos, y particularmente quiero saludar a Entre Ríos, porque algunas de las personas que nombraba Nerio, con ellas estamos trabajando. Por ejemplo, con Claudia Monjo, que es la intendenta de Villaguay, y con varios más que nombró, de Gualeguaychú, Concordia, en este proyecto que se llama Cuidadores de la Casa Común, al que hacía alusión recién Nerio. Así que me parece me conmueve estar acá, estar en contacto con ellos y saber que además en los territorios estamos construyendo juntos y juntas. La educación popular es praxis, es acción y reflexión sobre el mundo, en el mundo, para transformarlo. Esto nos decía nuestro maestro Paulo Freire hace ya
unas cuantas décadas y nos ha quedado grabado en el corazón y en las historias personales y colectivas, sobre todo de nuestros pueblos de América Latina, ¿no? Maestros como él señalaron caminos y abrieron también espacio a ir conceptualizando esta educación popular a la luz de la práctica, ¿no? Esto de teoría y práctica, práctica y teoría, que a veces decimos rápido, se vuelve un desafío a la hora de hacerlo cierto en cada territorio, en cada lugar donde estamos trabajando. Nosotros tuvimos oportunidad de estar gestionando a nivel de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires y en otros territorios, y quería hoy compartirles a ustedes que en esos escenarios de gestión compleja, como es, por ejemplo, la seguridad, echamos mano de la concepción metodológico-dialéctica, que así nos gusta expresarla y señalarla, de la educación popular, para construir participación popular, participación comunitaria, como garante de un proceso de reforma y como espacio de profundización de las políticas públicas en la línea de construcción de democracias cada vez más participativas. Fue una experiencia recortada en el tiempo, con marchas y contramarchas. Fue protagonizada por el doctor Aslanian en su conducción general, y a nosotros nos tocó provocar la participación popular, y lo pudimos hacer desde la concepción de la educación popular, desde la pasión por trabajar desde los territorios y por el ímpetu también por generar equipos que pudiéramos leer las prácticas, teorizar y volver otra vez para ir sosteniendo esos procesos cada vez más profundos y bien territoriales. Pero así como digo esto, digo también que en este momento que no estoy en este caso ni estamos como equipo trabajando en la gestión de gobierno, la educación popular es la herramienta, la bandera que nos permite sostener con la misma pasión esos procesos en los barrios. Hoy Cuidadores de la Casa Común es otra experiencia diferente que encuentra un albergue y una acogida en esta universidad desde el programa Formarnos, que justamente hacía mención Nerio recién, que el fin de semana próximo estaremos recibiendo en esta casa a educadores y educadoras populares de 15 provincias del país para trabajar la práctica de Cuidadores de la Casa Común, proyecto que tiene como norte la generación de trabajo digno para jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad psicosocial, en tareas del cuidado de la Casa Común, como gran desafío esta encíclica de Francisco, que es una encíclica para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que nos hacemos cargo del desafío de esta época, de este tiempo nuestro, que es esta Casa Común que estamos destrozando, y que este deterioro hace también inviable la posibilidad de la supervivencia. Entonces, en ese desafío estamos, y simplemente mis palabras tienen que ver con entusiasmarnos nuevamente, con replantear los desafíos que tiene para nuestro contexto aquí y ahora en esta Argentina que nos toca vivir, en esta región que nos toca vivir. Hoy hablábamos también hace un momento con Breiner sobre esta realidad que nos toca, y cómo tiene absoluta vigencia esta concepción metodológica, esta filosofía, este modo de rehacer permanentemente nuestra práctica a la luz de conceptualización, de teoría y de vuelta a la práctica con nuevas herramientas justamente para mejorarla, para transformar las condiciones de existencia. Si no ese es el sentido también de nuestra existencia, ¿cuál es, no? Así que dicho esto, simplemente agradecer y augurar un proceso muy fructífero para este nuevo ciclo del Formarnos interuniversitario que reúne a tantas personas a lo largo y a lo ancho del país, y agradecer nuevamente a esta casa que nos brinda una oportunidad extraordinaria que va profundizándose año tras año en este recorrido que lleva. Así que muchas gracias, Nerio, gracias a ustedes y a todos los que nos están acompañando en cada rincón donde hoy se hace presente el Formarnos.
Muchísimas gracias, Marta, y como vos decís, formamos parte de la patria grande, donde hay muchos elementos comunes. Hemos vivido una década de ascenso, de recuperación de derechos, de empoderamiento de los sectores populares. Hoy estamos viviendo una década, no sé si es una década, un momento de reflujos que seguramente requiere que el aporte que programas como este y otros más están dando sea realmente muy fuerte, que esté muy presente, que no se pierda, porque necesitamos el desarrollo de base. De la tierra de Pablo Freire viene Breiner, de Brasil, a quien le damos la palabra y le agradecemos haberse acercado hasta acá para darnos su conocimiento y su experiencia. Sí, hola, no sé si, buenas noches, sí. Y voy a intentar, mi español no es tan bonito, pero voy a saludarlos. Y es bonito porque Paulo Freire tiene muchos libros, pero hay dos que son muy conocidos por todo el mundo, que es La pedagogía de la autonomía y La pedagogía del oprimido. Son dos libros que todos los estudiantes de pedagogía y de educación del mundo leen. Dos palabras importantes que creo que tienen una vinculación muy estrecha y muy directa con este programa, que es formarnos, que es autonomía y una perspectiva de los oprimidos, pero de la emancipación, que creo que, como decía Marta, ya estoy te llamando así de Marta, porque ya somos como compañeros de longa data, longa fecha, pero la idea aquí es, en esta perspectiva de Freire, es la idea de un saber de la experiencia que es valorada. El programa, pienso yo, que parte de la experiencia de las personas, ¿sí? La experiencia de las personas es importante y ella es la que va a dar sentido à formación, ¿sí? Por eso no es una cosa desde arriba hasta abajo saliendo de la universidad, pero es el revés, ¿sí? La universidad es que tiene que se ajustar a la experiencia que ahí se revela, que se manifiesta. Por lo tanto, es reconocer los saberes, reconocer la experiencia territorial, local, personal, individual, reconocer la subjetividad de la cultura, de las personas, de los pueblos, reconocer la diferencia, reconocer la riqueza de la diversidad. Y a partir de ahí, hacer una formación que sea plena de significación. Eso es lo que nos enseña Paulo Freire, pero no desde una perspectiva teórica, pero de una perspectiva aplicada, de una perspectiva real sobre ese sentido. Por lo tanto, para Paulo Freire, la educación no es una herramienta como un diploma. La educación es una posibilidad de transformación de la persona. Y en este sentido, la educación para Paulo Freire es como la materialización de lo derecho. La educación es la posibilidad como un pasaporte, no sé si es la palabra en español, pero un pasaporte que da al individuo, al ciudadano, una credencial para transitar con poder por una lucha de derecho, no como una perspectiva de un favor, como una tutela del Estado hacia el individuo, pero desde el individuo hasta el Estado, ¿sí? Por lo tanto, aquí, por eso la idea de la pedagogía del oprimido, para tornar los individuos menos oprimidos por lo Estado y invertir el vector y demandar del Estado, ¿sí? Y por eso la experiencia local es importante. Y claramente
creo yo que uno de los objetivos del programa, porque aquí está escrito, es vía la formación reducir la desigualdad. Por eso la emancipación. Una de las maneras de tornar los individuos más emancipados es que sean menos desiguales, menos pobres, con menor pobreza. Uma outra coisa importante para Paulo Freire é a perspectiva de participação e diálogo, que são dois elementos importantes para dar materialidade à ideia da experiência e los saberes. Creio que o programa, como nos dizia aqui a maestra Marta, tem esta dimensão muito forte, a horizontalidade. ¿Sí? Para terminar, há uma coisa interessante, porque Paulo Freire não está vivo como persona e tampouco escreveu pensando em la virtualidade da tecnologia. Pero é interessante porque podemos usar a tecnologia para ser como uma rede virtual, porque aqui nós estamos assim, pero conectada com os territórios, que é o que dá sentido concreto a tudo o que hacemos aqui. Por lo tanto, a tecnologia aqui é como um catalisador de la territorialidade. Sí, isso é muito interessante, porque não é uma perspectiva de uniformização, pero solamente a perspectiva de poner as pessoas juntas e nesta perspectiva las fortalecer. ¿Sí? Por isso, muitas graças por invitar-me e também graças por essa iniciativa, porque creio que esta também é uma das funções da universidade pública. A universidade pública tem uma função social, que é generar valor público para a sociedade. E a sociedade que também a financia. ¿Sí? Nós não estamos aqui solamente para ensinar a los de dentro, pero também a los outros que, como me dizia companheiro, los diretores, líderes comunitários, nem todos têm uma formação universitária, sí, pero é uma formação que é válida, reconhecida e legítima, porque é fruto da experiência, e isso é um diálogo importante para a universidade. Creio que isso é importante porque isto é uma coisa que dá sentido ao hacer da universidade pública. Como temos em Brasil a universidade pública que lo hace, aqui temos também a universidade pública na Argentina, que sí assume su rol. E por isso los felicito. Gracias. Bueno, quisiera mencionar todas las universidades que participan, porque mencioné aquellas cuyas autoridades o participantes del Formarnos estaban presentes. Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Entre Ríos, con 2 sedes, Facultad de Trabajo Social de Paraná y Facultad de Ciencias de la Alimentación, y 5 municipios, Villaguay, Gualeguaychú, Federal, Ramírez y Concepción. Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Arte y Diseño, Universidad Nacional de Río Negro, con 3 sedes, Viedma, General Roca y Bariloche, y la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. También quisiera mencionar y agradecer ante todos ustedes el trabajo laborioso y esforzado del equipo del programa Formarnos, Ezequiel Ibáñez, responsable académico, Vanessa Emblot, responsable administrativa,
Mayra Barrera, que también ha trabajado y sigue trabajando con AINCO en todos los temas de administración del Formarnos, Nico Canosa, responsable de comunicación, a todo el equipo de Campus Virtual y especialmente acá Darío Posuto, que nos está acompañando, a todo el apoyo del equipo del programa hermano que también está radicado en el Vicerrectorado, Agenda Compartida, a la Dirección de Relaciones Culturales y todo el equipo de la universidad. Son muchos, créanme, que hacen que esto sea posible y que además el espíritu de solidaridad hace que funcione todo esto como un relojito. Finalmente, el saludo de nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, que en este momento se encuentra en Roma, que no ha podido estar presente. Es la primera vez que no inaugura un programa Formarnos desde que comenzamos. Ha ido a Roma porque está desarrollando diversas actividades, entre ellas, les cuento la primicia, esta mañana se ha entrevistado con el Papa Francisco. Para nosotros todo un orgullo de que esto haya sido así. Bueno, muchísimas gracias a todos y lo vamos a invitar a Oscar Tangelson, que va a ser el profesor que va a dar su primera clase, que nos acompaña. Muchas gracias, querido Oscar, por estar con nosotros, siempre presente en el programa Formarnos acá y donde sea. Oscar siempre disponible. Es economista, fue secretario de Política Económica, viceministro de Economía de la Nación, secretario de Empleo entre los años 2003 y 2007. Ha sido secretario de Empleo, presidente del Instituto de Empleo de la Provincia de Buenos Aires y director del Proyecto de Planificación y Política de Empleo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y OIT, Organización Internacional del Trabajo, en México. Fue director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNLA y en la actualidad es director del Instituto de Economía, Producción y Trabajo de nuestra universidad. Profesor de grado y posgrado aquí en la UNLA, en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y en México, en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. También en México, en la Universidad de Veracruz. Obtuvo el Premio Nacional Balseiro, categoría decano 1998. Oscar, un economista comprometido con los intereses nacionales y populares. Tenemos mucho para aprender. Sigo aprendiendo de Oscar muchas cosas. Lo conocí muchos años antes, cuando todavía no estábamos acá en la universidad. Él estaba como funcionario en la provincia de Mendoza y yo, en la provincia de Buenos Aires, perdón, y yo en la provincia de Mendoza. Ahí conocí sus primeros aportes al tema del trabajo y a los nuevos escenarios que tenemos que contemplar en el futuro, de los cuales seguramente hará referencia. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, un gusto compartir con todos y con todas esta oportunidad. De las reflexiones previas, algunos elementos que me parecen sumamente importantes. La Universidad de Lanús ha hecho un cambio que me parece significativo y que el compañero de Brasil reflejaba, y es que hemos sustituido el concepto de extensión universitaria por el de cooperación. Y esto no es un simple cambio en términos de la palabra, significa reconocer que una parte sustantiva del conocimiento se genera en la sociedad. El pensar en la extensión en la forma tradicional de la universidad es suponer que la universidad es la creadora del conocimiento y lo difunde o lo comparte. Y eso es insuficiente. Una parte significativa del conocimiento, de la innovación, de la transformación, se produce en el mundo de la producción y del trabajo, en las redes sociales, y por lo tanto lo que instamos a los investigadores de esta universidad
a que al abrir las puertas de la universidad, no solamente estamos propiciando la incorporación de integrantes de la sociedad que finalmente se hace cargo del financiamiento de la educación pública, sino también salir para aprender de la experiencia, para aprender de lo que se hace, para reconocer las diferencias que el territorio nos plantea en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras provincias, en cada municipio. Hay elementos fundamentales del conocimiento que es necesario incorporar. El acervo real de conocimiento de un pueblo es patrimonio de ese pueblo, no solo de la universidad. Por lo tanto, el enfocarlo en los términos que ustedes lo hacen, de participación, de este vínculo entre el conocimiento y la experiencia, es la forma real de construir conocimiento. El tema en particular que me han solicitado incorporar, que ya he tenido el privilegio de hacerlo en distintos momentos en este curso, y también, como decía Nerio, he tenido el privilegio de recorrer América Latina, participar del programa de desarrollo de los refugiados de Centroamérica, participar del programa de empleo en México por la OIT, brindar asistencia técnica virtualmente en toda la región. El privilegio en mi país de haber desempeñado función pública que me ha permitido este vínculo entre lo que significa una visualización teórica del fenómeno económico y también la enorme responsabilidad de la implementación de política económica. Y esto es de algún modo lo que quiero compartir hoy con ustedes. Después vamos a tener seguramente algunas formas de poder hacerlo. Como punto de partida, 2 o 3 verdades de Perogrullo. La primera verdad de Perogrullo es que los problemas económicos no tienen solución económica. Los problemas económicos tienen solución económica, social, política, cultural, tecnológica, antropológica, ética. Es una cosa mucho más rica que la simple aplicación mecánica de ciertos conocimientos técnicos. Quienes suponen ese mecanicismo absurdo de que si subo la tasa de interés baja la inflación, están reflejando el total desconocimiento de la riqueza que tiene el tratamiento de lo económico. Están reflejando que creen que hay un mecanismo automático en que tocando en ciertos botones hay una respuesta. Y esto no ocurre en ninguna dimensión de las disciplinas sociales. Es un fenómeno mucho más complejo el que afrontamos cotidianamente en cada región. En segundo lugar, la economía es una disciplina muy sencilla. Tiene que responder solo a 3 criterios, a 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién? Todo lo demás son las complejidades teóricas que hemos incorporado los economistas para ocultar nuestra ignorancia de cómo funcionan las cosas. ¿Qué, cómo y para quién? Es el enorme desafío. Y un elemento también importante en el marco de las funciones que ustedes cumplen, a mí me parece indispensable articular el esfuerzo organizativo, el criterio solidario, las formas de participación, con un adecuado conocimiento de la sustentabilidad de los proyectos económicos. En muchos casos promovemos un compromiso de la sociedad, de ciertos pueblos, de ciertos municipios, respecto a unirse para hacer cosas, pero tenemos un insuficiente conocimiento de la viabilidad de esas cosas que queremos hacer. Y por lo tanto, corremos el riesgo de generar una frustración. Lo que me parece indispensable es consolidar la visión sobre la viabilidad de los proyectos económicos, reconociendo un hecho, y es que son diferentes las posibilidades de acuerdo al lugar donde nos encontramos, a la realidad concreta. Y en este caso,
una parte de lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia. Cuando cayó el muro de Berlín en el 89, varios de los países que integraban la esfera, digamos, del mundo comunista, se encontraron con problemas. Y uno de ellos fue Albania. Y lo que ocurrió como respuesta a las necesidades de falta de trabajo de los albaneses es que comenzaron a migrar. Tomaron pequeños botes, como ocurre hoy con los norafricanos, y procuraron llegar a Italia. Cruzaban el Adriático con los mismos riesgos y con las mismas muertes que ocurren hoy con los norafricanos. Al principio la respuesta europea fue la misma: vamos a meter barreras, pongamos alambradas, no permitamos que lleguen. Y en un momento determinado resolvieron: ¿y por qué no desarrollamos Albania? Generando trabajo en el territorio y por lo tanto haciendo que sea posible el que efectivamente la gente se pueda mantener en su lugar, porque nadie emigra gratis. El costo de abandonar la historia, de abandonar el territorio, de abandonar las costumbres, de abandonar el idioma, es muy costoso siempre. El asunto es cómo hacemos realmente para lograr dar respuesta a las necesidades sociales en el lugar donde nos encontramos, que puede ser otro país o otro municipio. Resolvieron integrar un equipo internacional para poder dar una propuesta de desarrollo. Y tuve la fortuna, por haber participado en el programa de desarrollo de los refugiados de Centroamérica, que me invitaron a formar parte de ese equipo para proponer un modelo de desarrollo. Y ahí surgió la primera de las preguntas, la que surge de mi ignorancia: ¿cómo diablos es Albania? No tenían la menor idea. ¿Cómo puedo proponer un modelo de desarrollo ignorando la naturaleza del lugar donde ese desarrollo tiene que tener lugar? ¿Cómo puedo ignorar que hay diferencias territoriales, regionales, climáticas, culturales, que determinan que hay proyectos que son viables en algún sitio y en otro pueden no serlo? Razón por la cual lo primero que hicimos fue preguntarnos si es algo, un ejercicio que hacemos con los estudiantes en esta universidad. Le encargamos a cada uno que estudie un país para que nos diga con qué cuenta, qué recursos tiene, qué expectativas, qué posibilidades. Y a partir de eso, estas cosas que hemos hecho por aquí, a ver si esto es, en este margen, video, yo creo, este tipo de presentación la van a tener todos o ya la tienen, para que vayamos viendo. ¿Cómo funciona el sistema económico? ¿Cuál fue la responsabilidad en el momento en que en el año 2003 tuve la responsabilidad de tomar la Secretaría de Política Económica? ¿En qué circunstancias nos encontrábamos? ¿Qué podíamos hacer? ¿Cundir en la desesperación que tenemos hoy o procurar encontrar respuestas? Y la primera pregunta que uno se hace cuando quiere ver el sistema económico es: ¿con qué cuenta un país? ¿Con qué cuenta una provincia? ¿Con qué cuenta un municipio? Es el punto de partida. Entonces, en ese caso, los factores de la producción, ¿cuáles son? Recursos naturales. Primer factor importante para saber con qué contamos. Pero ¿qué debemos saber? En muchos casos lo hemos aprendido mal, incluso en la escuela secundaria. Primer pregunta que nos hacemos: ¿puedo hacer la misma propuesta de un modelo de desarrollo productivo en China que en Mónaco? Y tienen tamaño diferente. ¿Puedo hacerlo en Canadá que en Luxemburgo? Y no, son dos cosas distintas. ¿Y dónde está ubicado? ¿Es lo mismo un programa de turismo
hecho en Argentina que en Austria, que está a 20 kilómetros de cualquier lugar? ¿Y con qué cuenta? ¿Qué clima es? ¿Qué puede producir? ¿Cómo puedo responder a qué va a producir un lugar si no sé siquiera cuál es el clima que tiene? ¿Se acuerdan de las isobaras, las isoietas, las isotermas, ese conjunto de isos que aprendimos alguna vez? Son lo que caracterizan el clima de una región. ¿Por qué las grandes llanuras cerealeras son el Mississippi, la Pampa húmeda y Ucrania? Y porque está en la zona templada. Y por lo tanto tengo que saber con qué clima cuento. ¿Tienen o no tienen lluvias? ¿Es lo mismo la puna de Atacama que una región con lluvia? ¿Hay ríos o no los hay? Yo me acuerdo cuando estudiaba geografía que tuve que aprender de memoria cuánto medía el Nilo. La verdad que no me acuerdo, ni me importa. La pregunta es, ¿por qué las civilizaciones en el mundo nacen junto a los ríos? ¿Por qué el Tigris y el Éufrates, el Nilo en Egipto, el Támesis en Londres, el Hudson en Nueva York, el Río de la Plata en Buenos Aires, el Paraná en Asunción? ¿Cuáles son las razones por las cuales, efectivamente, el conocer la hidrografía de una región me permite saber si voy a tener agua potable, si voy a poder regar, si voy a poder utilizarlo como medio de transporte, si voy a poder hacer molienda del grano? Y la orografía es igual. ¿Alguien se acuerda cuánto mide el Kilimanjaro? Pero no importa eso. Es lo mismo construir carreteras o ferrocarriles en la Pampa húmeda que hacerlo en medio de México, en que solo el 30% de la superficie tiene una pendiente menor de 30 grados. ¿O es lo mismo construir en San Pablo un ferrocarril que hacerlo en Buenos Aires? Y no, me da distintas posibilidades. ¿Cuál es el régimen de vientos? En la práctica ni siquiera nos preguntamos eso. Un ingeniero docente de esta casa participó de la electrificación del Roca con un grupo de 40 ingenieros japoneses. Y le preguntaban, ¿y cuál es el régimen de viento de la provincia de Buenos Aires? Y lo hacían con insistencia. Y este ingeniero dijo, ¿qué les pasa? ¿Van a hacer un ferrocarril a vela? ¿Que les interesa el viento? No, porque resulta que en la práctica en Japón, si pasa de 100 kilómetros de velocidad el viento, paran todos los trenes porque aumenta el índice de accidentes. Pero hoy también nos permite reconocer que estamos buscando fuentes alternativas de energía. España es uno de los países que más ha hecho energía eólica, pero tiene un régimen de vientos que le permite aprovechar en plenitud el 20% del tiempo. En el sur de la Argentina, en la Patagonia, podemos usarlo el 43% del tiempo. Por lo tanto, tenemos una viabilidad distinta. Y nos hablan de energía solar y compramos como locos la idea de energía solar. Pero lo hacemos con pantallas fotovoltaicas. Y yo decía a los alemanes, de Buenos Aires al sur estoy de acuerdo, Buenos Aires al norte no. ¿Por qué? Porque hacer un megavatio atómico cuesta $30, hacerlo eólico cuesta 90 y hacerlo fotovoltaico $220. Cuesta mucho más caro. ¿Y por qué Alemania hace eso? Porque ellos tienen luz, no tienen calor. Tienen que utilizar la luz del sol y convertirlo en una tecnología compleja para poder contar con energía. Pero nosotros en La Rioja podemos hacer que cualquier pequeño tallercito haga un colector solar y caliente agua, que es lo que precisamos, sin pagar las regalías que implica un proceso tan complejo como la energía fotovoltaica.
pero lo reflexionamos cuando vamos a tomar decisiones. O vemos que hay una pantallita que soluciona el problema y lo hacemos inmediatamente. ¿Con qué contamos? ¿Cómo es el suelo? Tenemos la fortuna que tiene la Pampa Húmeda de haber tenido un fenómeno de fertilidad, o por el contrario tenemos zonas semiáridas en las que tenemos que buscar otra forma de producción. ¿Y qué hay en el subsuelo? No es lo mismo contar con petróleo que no contar con él. No es lo mismo tener aguas termales en Entre Ríos como para poder hacer explotaciones turísticas. No es lo mismo tener minería que no tenerla. Entonces, el poder saber con qué contamos es una parte importante de la identificación de cuál es el potencial posible de desarrollo de una región. Lo primero que tengo que hacer es saber con qué cuenta. ¿Qué puedo hacer? ¿Tenemos o no tenemos bosques? ¿Estamos depredando los bosques naturales de la Argentina para sembrar soja? ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Cada una de estas cosas las podemos preguntar, sea cual fuere el territorio sobre el que vamos a actuar. El saber con qué contamos. La segunda, el factor humano. Decisiones importantes, fíjense, hasta el momento no estoy hablando de economía, pero todas las decisiones de política tienen un efecto posible sobre la realidad económica de un país. Tenemos que conocerlas. ¿Es lo mismo China con 1.300 millones de habitantes que Uruguay con 4? ¿O habrá diferencias? Es más, ustedes recuerdan que China impuso un impuesto muy grande al segundo hijo, porque querían contener el desarrollo poblacional. Están revisando, ¿y saben por qué? Porque alguien se tomó el trabajo de hacer álgebra básica y dijo, si una pareja tiene un hijo, la próxima generación va a ser la mitad que esta. Y la India no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, ya no resulta conveniente una limitación de ese tipo porque me va a llevar a una población decreciente en un mundo en que hay una población creciente. ¿Y qué pasa con la participación de los integrantes de esa población en el mundo de la producción y del trabajo? ¿Cuál es la participación de la mujer? En algunos casos es virtualmente la del hombre. En otros estaba prohibido el trabajo femenino. Culturalmente, la mujer en la casa, el hombre en el trabajo. Dejamos fuera de la capacidad de producción de una región a la mitad de la población. En muchos casos, como una capacidad de innovación, de inventiva, de búsqueda de alternativas que es superior. ¿Cuáles son las decisiones culturales que tomamos? Nos dicen, en el campo tienen muchos chicos, los pobres no entienden, los pobres entienden. La tasa de mortalidad en el campo es muy superior a la tasa de mortalidad infantil en las ciudades. Por lo tanto, es una forma de garantizar el tamaño de la familia. En segundo lugar, los chicos en el campo tienen la oportunidad muy rápidamente de alimentar las gallinas o apacentar las cabras y por lo tanto recuperan el costo de su propio crecimiento. En la ciudad no pueden. Y eso significa, por otra parte, en muchos sitios donde no hay regímenes jubilatorios, que son la única garantía de sobrevivencia de los viejos. Entonces no hay ninguna irracionalidad. La irracionalidad son nuestros prejuicios, el desconocimiento que tenemos de la situación económica, social, política y cultural de cada región. ¿Cuánta educación? Argentina no puede competir por bajo costo de mano de obra.
No podemos competir con Malasia, con Indonesia, con Vietnam, con China o con India. El suponer que bajar el nivel educativo y el salario de los trabajadores es una forma de competencia es absurdo. Es una negación de la realidad. La única forma que tenemos para construir capacidad competitiva es la calificación de nuestro pueblo. Por eso defendemos la educación superior gratuita, que no solo se limita a la gratuidad de la educación, somos conscientes. Aun cuando nuestras universidades del conurbano, un 70% de los estudiantes son universitarios de primera generación en su familia, no es suficiente, porque requiere que el nivel de salario de sus padres permitan que lleguen. Porque de otro modo no pueden llegar. Y por otra parte, yo creo que el gran contenido transformador que ha tenido el peronismo en la historia argentina fue ese. Yo soy hijo de un trabajador. Mi padre era un tipo inteligente, pero hizo solo la primaria. Y digo que era un tipo inteligente porque a los 30 años era radioaficionado, L1BBB. Y él construía sus transmisores, sus receptores, calculaba las antenas y las hacía. Pero no fue a la educación secundaria, porque el concepto que prevalecía es el que 100 años después tiene todavía algún funcionario de esta provincia, es que los pobres no llegan a la universidad. Lo que aprendimos, quienes tuvimos la oportunidad de participar de esa transformación social, es que no solamente teníamos que tener la garantía de la gratuidad de la universidad y un nivel de salario que hiciera posible acceder, sino que teníamos derecho. Hoy lo escuchamos recién. No es una concesión graciosa, es el ejercicio de un derecho elemental que no solo responde a un criterio de inclusión, sino que responde a un criterio de construcción de nuestra capacidad competitiva hacia el futuro. La UH no es una concesión, es una forma de inclusión, pero también la garantía de que los jóvenes del futuro van a tener garantizada educación y salud. Es la construcción de una visión de largo plazo. Lo que ocurre es que los economistas hemos admitido algo que dijo Keynes, un economista inglés, que en su cinismo dijo, el largo plazo no importa, vamos a estar todos muertos. Y eso es falso. Yo voy a estar muerto, mis hijos y mis nietos no. Todas las decisiones que se adoptan son de corto plazo. Lo que son de corto, mediano, largo plazo son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si hoy resuelvo bajar el presupuesto en tecnología, lo hago hoy, pero afecto el futuro. Entonces, en términos económicos, tenemos que considerar las dos cosas. La obligación de tomar decisiones responsables en cada momento del tiempo, pero la certeza de que el efecto de lo que estoy haciendo se va a prolongar en el tiempo. Y esto es lo que realmente tenemos que considerar. El tercero de los casos es el capital, no como financiamiento, de eso también nos han convencido, de que todo se trata de levax, letes y botes y otras cosas por el estilo. El capital es lo que el hombre ha construido a lo largo de la historia. Este salón es capital para educación. Las máquinas, las fábricas, los caminos, los tendidos eléctricos, la obra pública, forma parte del acervo de capital indispensable para que una región, un pueblo, esté en condiciones de desarrollar sus posibilidades productivas. Esta es parte de la discusión. El segundo componente que me parece importante incorporar, tecnología.
¿Qué hacemos? Compramos todos los paquetes fuera. Hubo un ministro que dijo, ¿para qué vamos a desarrollar tecnología si alguien ya la hizo? Significa renunciar al futuro. Si hay algo que este país puede preciarse de haber hecho, es mantener un proceso de inversión en desarrollo tecnológico que nos permite ser uno de los 8 países capaces de construir un satélite de comunicaciones, de vender a Australia, Egipto, Argelia y Holanda un reactor nuclear experimental, de proveer radioisótopos para medicina a China y a la India. ¿Y por qué? Y porque desde el año 1920 hay una facultad de física en la Universidad de La Plata a la que vino en 1923 Albert Einstein, reconociendo el nivel de calificación de nuestra gente, de nuestros científicos, de nuestros profesionales, de nuestros técnicos, de nuestros trabajadores. Cuando alguien dijo y se le ocurrió, y yo creo que con toda razón, dijo, lo mejor que tenemos es el pueblo, estaba hablando de eso. Estaba hablando de lo que habíamos hecho con nuestro pueblo en términos de desarrollo. Y eso es lo que significa tecnología. No es colocar una heladera en el espacio. Es construir nuestra capacidad de poder desarrollar nuestros conocimientos. La inventiva, no solo de las universidades. Yo quiero dar un ejemplo del por qué pienso que el conocimiento no es patrimonio exclusivo de la universidad. Hace muchos años me invitaron a ir a una planta que tenía Ducilo en Berazategui. Y me comentaban, había una máquina muy grande con un cilindro de 6 metros de ancho con el que hacían papel celofán. Pero claro, la luz que tenía que tener ese papel era muy rígida y por lo tanto cada 6 meses tenían que cambiar el cilindro, mandarlo a rectificar a una rectificadora especializada. Hasta que un trabajador de esa máquina le dijo a un ingeniero, ¿y por qué la rectifican? Y le explicó, es muy grande, se va a doblar, el papel no va a salir bien. Y este trabajador con toda ingenuidad dice, ¿y por qué cada 15 días no dan vuelta el cilindro y se autorrectifica? Eso es conocimiento, eso es innovación. Le regalaron una casa, porque Ducilo se ahorró todo lo que hacía rectificando en el mundo las máquinas similares. ¿De dónde surgió? De la inventiva de un hombre del trabajo. Entonces esa es parte importante del desarrollo tecnológico que tenemos, nuestra capacidad de innovación. Ahora, tenemos unidades de producción divididas en 3 grandes grupos. El sector primario o extractivo, el sector secundario de la industria de transformación y el sector de los servicios. Y este es un largo debate que ya lleva 200 años en el país. La generación del 80 dijo, vamos a ser el granero del mundo. Y lo siguen repitiendo, la patria es el campo. Pellegrini perdió la pelea. Él quería un país con industrialización. Por eso el 2 de septiembre recordamos el Día de la Industria. En estas cosas paradójicas que tenemos como sociedad, es el día en que murió Pellegrini. Los argentinos somos particularmente propicios a recordar las muertes, no los nacimientos. Pellegrini murió el 2 de septiembre. ¿Alguien se acuerda cuándo nació? Pareciera que realmente lo que nosotros queremos es recordar a los muertos y no a la vida de los vivos y al trabajo de todos los días y al trabajo cotidiano que hacemos. Tenemos que recuperar el orgullo de vivir, de trabajar, de comprometernos, de ser solidarios en el tiempo que nos toque a cada uno.
es el tiempo de poder brindar lo que somos capaces de hacer. Este debate en el mundo ha llevado a enorme cantidad de discusiones. Desde lo que nos compramos, los economistas, cuando un economista inglés, David Ricardo, dijo las ventajas comparativas. Cada uno debe producir aquello para lo que está más calificado. Como él era en realidad un emigrante portugués, se le ocurrió decir, Portugal puede ser vino, porque tiene un clima seco, tienen historia. En cambio, Inglaterra hace un vino que es una porquería, llueve todo el tiempo. Entonces especialicémonos, que Portugal haga vino, nosotros hacemos textiles. Intercambiamos y todos nos vamos para arriba. El beneficio va a ser para todos. Y nosotros compramos ese paquete. Y resolvimos que éramos hábiles haciendo carne y granos. Y lo cambiábamos por máquinas. Duró poco tiempo. Previ ya lo dijo, el deterioro de los términos de intercambio. Los bienes industriales cada vez valen más y el esfuerzo de producirlo con bienes naturales es cada vez mayor. Y ahora este mismo concepto se discute respecto a tecnología. ¿Para qué vamos a hacer tecnología si hay otros que lo hacen? ¿A cuánto la vamos a pagar? Entonces, ahí tenemos 2 o 3 elementos interesantes. El otro que quiero poner es que, bueno, el esfuerzo colectivo que hacemos genera la respuesta al qué producir. ¿Qué producimos? Trigo, hierro, harina, acero, educación, transporte, electricidad. Hacemos muchas cosas. Ese es el producto nacional. Esa es la oferta dirigida al mercado. ¿Y por qué la gente trabaja? Y porque obtiene una retribución. Hay una retribución al trabajo y una retribución a la propiedad. Retribución al trabajo, que significa sueldos, salarios, honorarios profesionales, toda la forma que tenemos de retribuir. Y lo otro significa la renta de la tierra, los alquileres por el departamento que podemos alquilarle a alguien. ¿Y cómo dividimos eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo defendemos esa distribución del ingreso? ¿Cómo fue que llegamos al 50-50? 50% para el trabajo y 50% para la propiedad. Y en el año 2001 llegamos al 75 y 25. Con lo cual destruimos el mercado interno. Con lo cual la gente no tiene para comprar. Con lo cual se cierran las pequeñas y medianas empresas. Porque no tienen a quién venderle. Y no respondemos a los requerimientos que tiene la población respecto a una nutrición adecuada. Ustedes lo están viviendo en el territorio. ¿Qué es lo que pasa con los niveles de nutrición de nuestros chicos? ¿En qué medida estamos afectando y está creciendo la mortalidad infantil? Es todo consecuencia de esta distribución. Entonces, acá se vincula y ahí incorpora una cosa interesante, y es el Estado. Tenemos un debate conceptual, un debate que viene desde 1800, en que dice el mejor asignador de recursos es el mercado. La mano invisible de Adam Smith, que es el primer economista. Pero Adam Smith hizo un libro interesante que se llama La riqueza de las naciones. ¿Qué dice Adam Smith? La riqueza de una nación no es el oro y la plata acumulada. La riqueza de una nación es la capacidad de producción. ¿Qué estaba diciendo de verdad un inglés a fin del siglo XVIII? España dejó de ser el poder, ahora es Inglaterra. Porque España se empecinó, después de 700 años de estar luchando para expulsar a los moros, en que trabajar no era de caballeros. De caballeros era la conquista. Y por lo tanto decidió no producir
La dirigencia política, económica, social, académica de esa época decidió que lo mejor era continuar explotando las minas de oro y plata de América Latina. E inició con eso un camino de declinación de 250 años que llevó a la primer potencia del mundo, que era España, a ser uno de los países pobres de Europa. Cuando tomamos decisiones respecto al perfil de lo que queremos hacer, estamos definiendo el futuro. Cuando decimos bajemos el presupuesto en educación, en ciencia y tecnología, en salud, estamos definiendo el futuro. Estamos definiendo qué vamos a hacer como país y como sociedad. El otro componente interesante en este caso, que a mí me interesa que ustedes lo vean, fíjense que el Estado ponemos dos cosas, los impuestos y las asignaciones. ¿Qué es los impuestos? La capacidad que tiene el Estado de captar recursos. ¿Con qué criterio lo hacemos? ¿Hacemos que paguen más lo que más tienen? ¿O la principal fuente de recaudación es el IVA, que paga igual el que tiene poco o el que tiene mucho? ¿Por qué eliminamos los impuestos a los bienes personales? ¿Por qué no incrementamos la cuota de participación que corresponde al impuesto a las ganancias? No lo hacemos nosotros. No lo pudo hacer Obama en Estados Unidos. Aumentar el impuesto a los ricos fue la principal causa de su derrota. Cuando en realidad lo que tendríamos que tener es un sistema impositivo equilibrado en el que ponga más el que más tiene. Cuando nos planteamos que eliminamos las retenciones o que eliminamos los bienes personales, estamos haciendo recaer el esfuerzo impositivo en el que menos tiene y por lo tanto estamos concentrando el ingreso. Y las asignaciones, por el contrario, es esta forma de decir, bueno, cuando yo estoy discutiendo en paritaria, si tengo paritaria, los salarios, estoy discutiendo la distribución del ingreso, pero una parte de la gente me queda fuera. Los que ya se retiraron, los chicos, los discapacitados. Y por lo tanto, creo formas de redistribución del ingreso. ¿De qué se nos acusó por redistribuir? De populistas. Un señor dijo, les hicieron creer que podían comprar un teléfono. Les hicieron creer que podían tener un autito. ¿Y es verdad? ¿O no lo es? Fíjense qué interesante. Voy a pasar 2 o 3 y ahora vemos. Esto que ustedes ven en rojo es lo que ocurre con la distribución del ingreso en los países de la OCDE, los europeos. Ahí el Reino Unido, Portugal, Grecia, España, Francia. Y virtualmente es casi lo mismo que tenemos en América Latina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los europeos reasignan hasta el 50% de esos recursos en asignaciones y en subsidios. Y nosotros no pudimos pasar, como ustedes ven acá, del 10%. Ahora díganme, ¿cómo es posible que me digan populista porque redistribuí el 10% del ingreso si los países a los que queremos parecernos redistribuyen el 50%? ¿Quién es populista? ¿Nosotros o ellos? ¿Y es populismo o es comprender la forma de fortalecer una sociedad más equitativa? Este es el tema de discusión de la economía.
Según este mismo autor inglés, Rabiet y Ricardo, lo más importante de la economía es la distribución del ingreso. Porque garantiza que una parte importante de la población va a tener capacidad de compra, va a poder comprar a la pyme, va a poder generar trabajo, va a poder enviar a sus hijos a la escuela, va a poder garantizar niveles de salud satisfactorios, va a poder tener una vivienda digna. No se trata de populismo. Se trata no solo de equidad y justicia, sino de construcción de una sociedad que puede permanecer en el tiempo, que puede seguir creciendo, que puede ir calificando a las jóvenes generaciones. Porque estamos volviendo, y lo dijo la gobernadora de esta provincia, a la idea de que los pobres no van a la universidad. Estamos volviendo a 100 años atrás. ¿Quién dijo que no tienen derecho? La forma de garantizar el derecho, el ejercicio de ese derecho, es un mecanismo de distribución del ingreso que lo haga posible. Hacemos un esfuerzo enorme para que la educación superior sea gratuita. La rectora de la universidad promovió y logró una ley que fija el 22 de noviembre el Día de la Gratuidad de la Educación Superior, porque esa fecha, el 22 de noviembre del 49, Perón firmó un decreto eliminando toda forma de arancel. Hemos logrado que el Congreso lo reconozca, pero no es suficiente. Necesitamos una política de distribución del ingreso que lo haga viable, que el chico que tiene que tomar 2 colectivos para llegar acá tenga el dinero necesario para hacerlo, que podamos tener un programa como Progresar para contribuir a su formación. Y no lo hacemos exclusivamente en términos de un hecho individual, es un hecho colectivo, es esta sociedad teniendo aspiraciones, una aspiración de una sociedad más equitativa, de una sociedad con futuro, de una sociedad que crezca. ¿Y qué nos pasó? Y con esto me aproximo, para tranquilidad de los compañeros, al plazo que me fijaron. Fíjense qué interesante este gráfico. Abajo ustedes verán que dice 4.000, 4.500, 5.000. Eso significa cuánto producimos cada uno de nosotros por año. Cuanto más me voy para este lado, más produce la sociedad. Cuando me voy para arriba, y ese dinero le va a lo de arriba. Cuando logro que baje, le va a lo de abajo. Estoy generando mayor equidad. Y fíjense lo que nos pasó. Empezamos con Alfonsín. Se concentró el ingreso y hubo retroceso productivo. Después vino Menem. Al principio crecimos, pero la convertibilidad se convirtió en una trampa. La Rúa concentró el ingreso, pero además retrocedimos en términos de producción. Llegamos al 2001. A partir de ese momento, fíjense lo que pasa en esa línea verde que comienza a descender. Aumenta la producción por trabajador y se distribuye hacia los de abajo. Y lo hicimos a pesar de la crisis del año 2008, en que efectivamente hubo un retroceso de la producción, pero continuó el proceso distributivo por vía de la AUH. Todo ese lapso, esos 12 años de esa herencia que dice que recibieron, fue un lapso en que aumentó la producción por trabajador y mejoró notablemente la distribución del ingreso, porque creamos los instrumentos para poder hacerlo. No es casual, no fue magia, son decisiones de política, del conjunto de la política. La economía responde en realidad
al conjunto de decisiones de política que tomamos en todas las esferas de la realidad. ¿Vamos a promover la participación? Seguramente va a contribuir a una mejor distribución del ingreso. Porque la gente tiene la posibilidad de comenzar a ejercer su derecho a expresar sus ideas, a participar en la toma de decisiones, a no restringir esto a la concesión graciosa de un gobierno. Y lo hace a partir de eso, de una creciente participación como la que ustedes están encarando cada día. Llegamos así al 2015, tengo que completar el gráfico, no quiero ni pensar para dónde va a ir ahora. Es fácil de calcular. Al final de 2018 vamos a producir menos que en 2015. Aumentó 3% de la población, el producto por habitante disminuyó. Me voy para atrás. Pero además, con todos los instrumentos que tengo, se van para arriba esos recursos. Porque permito, ¿qué cosas? Apertura irrestricta de las importaciones, cierre de las pymes, disminución del salario real por vía de la inflación sin ajuste de salarios, concentro el ingreso. Permito que se gire al exterior todos los recursos que quieran aquellos que tienen la posibilidad de girarlos. Por lo tanto, concentro el ingreso. No obligo a los que exportan a que declaren lo que han exportado y les permito que lo dejen fuera. ¿Qué va a ocurrir con la distribución del ingreso? Lo que ya estamos viendo. ¿Dónde está la promesa de pobreza cero? Cada vez más lejos. Todos los que trabajamos en el territorio sabemos lo que está ocurriendo. No podemos permanecer indiferentes. La política económica no tiene un solo camino. Este es el único camino en la mayor de las falacias. Hay caminos alternativos. Tenemos la forma de distribuir el ingreso de otro modo, de recuperar la capacidad de producción. Ya nos pasó. Yo le digo, en 2003 teníamos un grave problema. La mayor parte de las pymes tenían parte de las máquinas cubiertas con plástico para que no se les estropeara. Salíamos a la calle y veíamos dónde habían cerrado los últimos talleres. Veíamos cómo crecía la población en condición de calle. El simple hecho de recuperar una distribución más equitativa del ingreso determinó la recuperación de la producción. Y volvieron a florecer una cantidad de actividades económicas. ¿Qué les está pasando hoy? Si fijo una tarifa en valor del dólar y el salario tiene un techo del 15%, 30 puntos por debajo de la inflación esperada, ¿cómo supongo que van a poder pagar? ¿Cuál es el criterio por el cual se va a hacer posible? Yo creo que tenemos que recuperar una visión de la sociedad, esa que ustedes construyen cada día con su esfuerzo, más equitativa, más solidaria, en que estimulemos realmente el esfuerzo de cada uno en función de un interés común, el que sepamos que estamos en condiciones de tener una opción diferente, de una política distinta. No es el único camino. El fondo no es el camino. Porque lo que plantea, y lo vamos a ver hoy, se está discutiendo en el presupuesto nacional. Los intereses de la deuda vuelven a ser una parte significativa del presupuesto nacional. En el año 2003, los intereses de la deuda eran el 8% del producto. La educación en todos sus niveles era el 4%. Logramos revertir eso para que los intereses fueran el 2% y la educación en todos sus niveles el 6,5%.
hay caminos alternativos, hay políticas diferentes y las vamos a hacer porque vamos a volver. Buenas noches, Oscar. Tenemos algunas preguntas desde las distintas sedes. En primer término, de aquí y también de la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en Bariloche, nos preguntan en la puja entre capital y trabajo, en el marco del capitalismo industrial, si ese capitalismo industrial puede volver también y si, en su defecto, dentro del actual modelo de desindustrialización, es posible avanzar en mayores términos de igualdad. Yo creo que en un proceso de desindustrialización es muy difícil mejorar la igualdad en la medida en que no se tomen las decisiones correspondientes en términos de la aplicación de la política impositiva y de la asignación de subsidios y asignaciones. Creo que estamos, y no vamos a iniciar esto, tengo un curso de 6 meses en que hablo del impacto de la revolución tecnológica, estamos en medio de una profunda transformación. Pero precisamente son los momentos en que los pueblos pueden dar los saltos cualitativos. Una parte importante de esa transformación radica en que penetremos en tecnologías alternativas. Argentina tiene no menos de 300 investigadores en nanotecnología. Tenemos capacidades en materia atómica, tenemos capacidades en biogenética, tenemos capacidades en prestaciones médicas, tenemos la posibilidad de recuperar la pequeña y mediana producción. Podemos hacer energías alternativas en los pequeños talleres del interior del país. Estas son las cosas que tenemos que reconocer. Miren, en el año 89 yo dirigía el Instituto del Empleo de la provincia de Buenos Aires. Estábamos en medio de la hiper. Pedí cooperación al Instituto de Cooperación Iberoamericana y mandaron un experto. Y nos fuimos a recorrer el territorio, fuimos a Bragado. Y hay 2 ejemplos o 3 que me parecen interesantes. Uno primero, un galpón a 2 cuadras de la ruta, 2 chicos ingenieros metalúrgicos, la mujer de uno de ellos 2, contador haciendo la gestión de la empresa y un técnico mecánico. Hacían tratamiento térmico de metales. Le hacían cromado para aceros bragados. Precisaban $2.000 para comprar un durómetro para certificar la calidad de su trabajo. El banco no les daba. ¿Por qué? Y porque no tenían propiedad. El galpón era alquilado. No podían prender las máquinas, ellos habían construido los hornos. Y yo le dije a este muchacho español, nosotros le vamos a prestar los $2.000 que necesitan porque en realidad nos están pidiendo el 1% del capital que tienen. Me mira asombrado y me dice, ¿y dónde tienen $200.000 estos chicos? Le digo, acá nos costó $70.000 cada ingeniero, $60.000 la contadora y $50.000 el técnico mecánico. Invertimos $250.000 en los 4 y no le prestamos el 1% del capital que precisan para crecer. No entendemos qué cosa es el capital. Y una parte importante del capital es el conocimiento de la gente. Primer punto. Fuimos a ver a un tornero. No tenía ni siquiera formación profesional. Había aprendido gastando fierro 30 años. Y nos muestra una máquina para desarmar ruedas de tractores. Y el español le dice, qué lindo diseño, qué linda máquina. Y este hombre con toda ingeniería dice, sí, vi una foto en una revista alemana y la copié. Pero le hice 2 o 3 mejoras. Y era verdad. Cuando salimos le digo, Andrés, ¿cuánto vale eso? Dice, no tiene precio, son 30 años de creatividad. Vayan a cualquier pueblo de la Argentina y se van a encontrar con gente que ha hecho maravillas en términos tecnológicos, aunque no sabe que está haciendo innovación. Está aplicando su genio. Y lo tenemos. Tenemos que estimularlo. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que hacerle recordar
que esa es la base fundamental de su dignidad de trabajador, lo que sabe hacer, el conocimiento que tiene. El sistema financiero no está preparado para esto. El sistema financiero está preparado para prestarle al que no precisa, al que tiene propiedades suficientes como para poder garantizar el préstamo, pero no está calificado para prestarle al que tiene un proyecto. Y ustedes lo enfrentan todo el tiempo. ¿Cómo hacemos, y esta es una parte, para modificar la lógica de asignación de los recursos financieros para que efectivamente promovamos la creatividad y la innovación que nuestra gente tiene? Y no simplemente para garantizar una tasa de interés que les permite sacar, como ocurrió en estos 6 meses, 20.000 millones de dólares de la Argentina. Gracias. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿cuál es el rol de las cooperativas en las economías rurales, poniendo el acento en las economías de base primaria? Yo diría 2 cosas. Una primera, me parece válido lo de poner acento en la actividad primaria. Diversificar, hay pueblos en Entre Ríos que han logrado armar, recuerdo el caso de Villa Elisa, que por una parte estaban los productores de arroz, otros los productores de pollo y otros los productores de especia. Cada uno intentaba vender por su cuenta y perdían todos. Y lograron armar mecanismos por los cuales cocinaban con esos 3 elementos y vendían comida ya hecha, con lo cual lograron salir adelante. Pero el segundo punto, lo intentamos y en ese sentido no lo logramos, y es crear una superintendencia de entidades financieras no bancarias. ¿Por qué? Porque el sistema bancario está condicionado por el Acuerdo de Basilea. Si vas a pedir 100 pesos, tenés que tener 140 pesos de patrimonio para garantizar el préstamo. Pero en 2.000 municipios de este país no hay ninguna prestación bancaria, pero hay una cooperativa eléctrica, hay una cooperativa de agua. ¿Por qué no habilitarlos para que sean preceptores de depósito y puedan prestar? Porque ellos conocen a la gente, saben quién es trabajador, saben quién es honesto, y una parte importante de nuestra gente lo es, y por lo tanto es merecedor de un crédito. El sistema tradicional financiero nunca les va a prestar. Cuando a mí me dicen, lo que querés son tasas de interés diferencial. No. Lo que quiero es que tengan derecho al crédito. Si están pagando el triple, el pequeño productor no va al banco porque sabe que no le prestan. Y le tiene que pedir a un prestamista que le cobra 4 veces la tasa de interés. ¿Por qué no generar un mecanismo que realmente nos permita financiar al pequeño productor? A aquel que trabaja, a aquel que crea, a aquel que es honesto. Somos mucho más los honestos que los deshonestos. En una oportunidad me invitaron en Córdoba a analizar la relación entre educación y trabajo. Y un maestro nos contaba, vivo en Córdoba, me dice, pero tengo la escuelita que tengo asignada cerca del límite con Santiago del Estero. Los lunes voy levantando los pibes por el camino, los viernes los llevo de vuelta y después se van al monte. Pero claro, con el presupuesto que tengo, ¿cómo los alimentaba? Entonces tuve que vincular botánica con la huerta y biología con la granja para poder hacer las cosas necesarias. Pero me dice, estoy preocupado, ¿qué pensarán? ¿En qué curro andaré? ¿Por qué hago esto? Cuando tuve que hablar con el conjunto lo conté. Digo, fíjense qué mal nos hemos hecho como sociedad, que no solamente parece difícil ser honesto, sino parece que nos avergüenza, porque es sinónimo de estúpido. Y no es así. Hay un montón de gente que realmente trabaja con honestidad. Le hago una propuesta. Vamos a crear la orden del glóbulo blanco. ¿Qué es el glóbulo blanco? Y es un recurso que tiene el organismo para luchar contra la infección.
Si cada glóbulo tomara conciencia de su existencia, pensaría que la masa de infección lo va a agotar. Pero hay otros glóbulos blancos. Acá hay muchos. Reconozcámonos. Recuperemos el valor de la honestidad con que hemos trabajado. Recuperemos la honestidad con que trabajamos cada día. Porque es una parte importante de la reconstrucción del espíritu de este país. Y no los que tiran bolsos o los que migran el dinero al exterior. Fíjense cuando hablamos de impuestos. El primer ministro de Islandia renunció a su cargo porque se descubrió que tenía una cuenta en los Panama Papers. ¿Y por qué renunció? Porque nadie tiene una cuenta de ese tipo si no es para evadir impuestos. Y en su país, además de la ley, había una sanción moral que decía que estaba cometiendo un acto ilícito y renunció. Me parece que vale la pena que lo tomemos como ejemplo. Son muchas las preguntas, pero el tiempo es tirano. Así que antes de pasar al espacio de taller, vamos a cerrar con la siguiente, que viene desde la Universidad Nacional de Entre Ríos también, y lo mismo que de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es que cómo se piensa la economía solidaria, cuál es el rol y cómo se puede pensar conceptualmente a las entidades que conforman la economía solidaria. Yo creo que es una parte central de la estructura de construcción de la economía del país. El realmente reconocer lo que se ha hecho en términos solidarios en muchos sitios, pueblos completos que trabajan alrededor de ciertos proyectos. Lo que sí, con el requisito que planteaba antes, creo que es indispensable que profundicemos el análisis económico de los proyectos. De otro modo, si solo enfatizamos los aspectos organizativos en un proyecto que no tiene posibilidades, vamos a construir frustraciones. Creo que tenemos que tener una parte importante de nuestra economía sustentada en el criterio de participación solidaria y estudios profundos que tengan que ver con la viabilidad. También ejemplos. Los ejemplos me parecen fenomenales. Santiago del Estero, productores de miel. Había un montón. Uno me dijo, tengo pocas colmenas. Le tenía que vender al acopiador. Me pagaba 50 centavos de dólar el kilo, justo mis costos. Pero con otros 8 o 9 productores de mi pueblo pusimos unos pesos y ahora estamos exportando, ¿ve? Un frasquito miel de tuna, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. 2.50 el cuarto. ¿Qué logró? Usan un container común. Compraron un chasis de camión e hicieron ahí una sala de extracción para que no tuviera cada uno que construir una, sino usarla solidariamente. El compartir el costo que implicaba la comercialización, encontraron un camino de salida. Yo creo que una parte fundamental de la economía que nos va a permitir recuperar el crecimiento radica precisamente en este criterio de esfuerzo compartido. No es fácil. Tenemos que luchar contra lo que somos. Y el último ejemplo, y prometo. Hicimos una incubadora en Olavarría para microempresas. Un viejo galpón del ferrocarril, lo reciclamos, 1.000 metros cuadrados, 9 espacios de 100 metros. Le dijimos, compren un fax en esa época, no uno cada uno. No pueden. Se instalaron 2 carpinteros. Uno hace cerramientos, puertas y ventanas. El otro muebles para exhibición en panadería. Los 2 querían un crédito para comprar una sierra y una lijadora. Le dijimos, muchachos, el mercado no da. Hagan una cosa, compre uno la sierra, el otro la lijadora, intercambian hora de uso de máquina, bajan a la mitad su necesidad de financiamiento y se salvan los 2. ¿Sabe lo que costó convencerlos? Yo quiero mi máquina. ¿Qué voy a compartir la máquina? Estaban en el mismo lugar, pero les resultaba difícil compartir.
le resultaba difícil confiar en el otro. Y es entendible. En un país que construyó una filosofía del sálvese quien pueda, confiar en el del lado, saber que puedo hacer algo en común, es una parte fundamental del esfuerzo que tenemos por delante. Y por eso me parece fundamental el hacerlo a partir del tipo de proyectos que ustedes llevan. ¿Cómo logramos que entiendan que sumando esfuerzos se hace mucho más posible hacer frente a las necesidades? Esto llamamos justicia social. Hace muchos años que usamos el término, pero hace muchos años más que lo inventaron. Hay un viejo pueblo originario de América, que son los mayas. Tenían un libro sagrado que se llama el Popol Vuh. Y en él analizan qué cosa es un buen gobierno. ¿Y saben lo que dicen? ¿Qué cosa es un buen gobierno? Es aquel que logra que todos se pongan de pie, que nadie quede atrás. Y yo creo que es el principio fundamental por el que podemos crecer. Saber que el otro tiene que estar de pie junto a nosotros y que no se tiene que quedar atrás. Y estoy seguro que una parte importante de la cultura de nuestro pueblo está coincidente con este criterio. El dar una mano, el poder contribuir. Y esta es la forma que creo que podemos hacerlo. Y para terminar finalmente, vino en una oportunidad Alain Touraine, el sociólogo francés. Dio una conferencia en la Biblioteca Nacional. Yo tuve que comentar la presentación de Alain. Y él habló de una cosa frente al tema de la Unión Europea, la necesidad de un sentido de seguridad, de un sentido de voluntad. Y cuando me tocó comentarlo, digo, voy a dar un ejemplo de lo que dijo Alain Touraine, de voluntad. Lo escuché de una mujer muy sabia, una mujer mapuche. Esta mujer mapuche dijo, para nosotros los mapuches los pájaros no cantan porque amanece. Los pájaros cantan para que amanezca. Y yo creo que los argentinos, todos nosotros, debemos trabajar duramente en el espacio que tenemos para que vuelva a amanecer, particularmente para una parte de nuestro pueblo al que le están robando la luz del sol. Muchas gracias, Oscar. Un enorme placer. Por tu claridad expositiva y por tu amabilidad. Muchas gracias. Bueno, cerramos este espacio aquí. Le agradecemos a las universidades nacionales participantes y en cada una de las sedes pasamos al espacio de los talleres.